Virus haciendo Amor Descartable. Y bueno, vamos a charlar ahora de este tema. Lo tratamos un poco la semana pasada. Sigue estando dentro de los temas de preocupación, ¿no? La variante Omicron volvió a encender las alarmas y también en parte le pone un freno a las miradas más optimistas, ¿no? Que quizás con menor intencionalidad veían más cercano el fin de la pandemia, ¿no? Incluso algunas declaraciones de organismos, de organizaciones importantes, el JP Morgan, el JP Morgan, que dijo... Ese banco internacional. Ese banco internacional está terminando la pandemia, se acerca el cierre, y aunque todavía estamos familiarizándonos con el nuevo nombre de la variante, ya circulan varias hipótesis de qué puede pasar. Quisimos charlar de este tema con Nora Barr. Ella es periodista científica, editora, columnista, fue numerosas veces premiada también por su actividad y bueno, tiene escritos muchísimos artículos, autora de los libros Viceversa, Gente Brillante, Rebelión en el Laboratorio, donde habla de vidas de mujeres científicas, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, y es coautora de Neurociencias para Presidentes, junto con Diego Golombek. Así que estamos en comunicación. Bueno, también fue editora de Ciencia y Salud en La Nación durante mucho tiempo y recientemente en otros equipos está trabajando como Pasaron Cosas, el Destape Web, y también en el programa radial El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, que va los viernes de 12 a 13 por Radio Trend Topic. Estamos con Nora Barr en la comunicación. Buenos días, Nora. Leo Mendola y Lucía Ortega, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son Bien. una mínima aclaración. Sí, no obvio. Soy coautora de Neurociencias para Presidentes, sino coeditora. O sea, con Diego Ahí está. editamos el libro que firman muchos autores que son, digamos, los máximos especialistas en cada uno de los temas que recorre el libro, ¿no? Ahí está, coeditora junto con Diego Golombek. Bueno, Nora, estábamos charlando y siguiendo, ¿no? También este tema, la variante Omicron. Parece que después de un tiempo sin novedades de tanto impacto, al menos, entra en escena esta variante. La OMS, leíamos que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que aún hay pocas pruebas determinantes, que las medidas que se están tomando quizás son demasiado drásticas, también plantea el organismo. ¿Estamos en una situación de faltante de información todavía, te parece, respecto a Omicron? Sí, falta, digamos, prácticamente si uno tuviera que plantearse las preguntas cruciales frente a esta nueva variante, por ejemplo, si evade a nuestras defensas naturales, si evade a las vacunas, si es más infecciosa, si produce cuadros más graves, todas tendría que contestarlas no sé o no sabemos. Claro. Porque la verdad es que todavía no hay certeza absoluta sobre ninguna de estas preguntas ni respuestas, ¿no? Estas 2 semanas, esta que pasó y la próxima, son cruciales justamente para ir empezando a contestar estas preguntas porque se están haciendo todos los experimentos que es necesario realizar para poder realmente ofrecer una respuesta fundamentada. Hasta ahora lo único que se sabe son 2 cosas, que tiene muchísimas mutaciones, deleciones o inserciones en su genoma, o sea que tiene 33 cambios con respecto al genoma original de Wuhan, el doble más o menos de las variantes conocidas hasta ahora, y eso ya, digamos, es una luz de alerta. Ajá. Y después lo otro que se sabe o se infiere es que podría ser incluso mucho más contagiosa que Delta. ¿Y esto por qué? Porque en Sudáfrica, al mismo tiempo, en los días que pasaron, desde que se descubrió hasta que se hizo la secuenciación genómica y se empezaron a tomar, se comunicó a la Organización Mundial de la Salud y se empezaron a tomar distintas medidas, es que los casos aumentaron de 150 por día a 2.600 por día en 2 semanas. Eso no es un buen signo, tampoco
todavía se puede contestar con certeza absoluta que es por la variante, porque podría haber otras causas, por ejemplo, eventos de supertransmisión, de superpropagación, como se sabe que ocurre con este virus, cuando se reúne, no se mantienen los cuidados preventivos, por ejemplo, uso de barbijos, o se reúnen fiestas en lugares donde hay gente que está infectada, etcétera. Pero pareciera raro que eventos de supercontagio pudieran hacer un salto semejante en los números notificados, porque hay que pensar que puede haber muchísimos más que tengan la variante Omicron, pero simplemente tuvieron un cuadro leve y no consultaron con el médico, o no se hicieron el hisopado, o bueno, digamos, no llegaron a los registros de los sistemas de salud. Así que siempre que hablamos de casos, hay que saber que esos son los casos detectados. Claro, además porque no se, dentro de lo que no se conoce, y esta falta de información, la necesidad de mayores estudios que usted mencionaba, también el impacto en la salud, ¿no? El impacto de la enfermedad en sí, de los síntomas, el grado de los síntomas que aparecen y todo, tampoco está claro. Entonces quizás puede ser que esto que mencionaba recién, que incluso siendo variante Omicron, porque por ahí se puede generar una impresión de, es una nueva variante de preocupación, entonces va a ser inmediatamente más dañina, y quizás esté circulando con síntomas parecidos a los de las otras variantes o con síntomas leves. Mira, las informaciones que llegan hasta ahora son muy contradictorias. Por un lado, llegan desde Sudáfrica la idea de que en realidad la variante sí es muy contagiosa, pero produce cuadros leves. Eso, digamos, dieron a conocer médicos de Sudáfrica que están siguiendo el tema. Pero la verdad es que no se sabe, porque en todas las variantes, el 80% de los casos son cuadros leves. Entonces, claro, digamos, se necesita mayor número de casos para realmente poder sacar una conclusión si esta variante es igual, más leve, produce cuadros más graves. Lo cierto es que las hospitalizaciones crecieron en Sudáfrica. También crecieron las hospitalizaciones. Así que, como decía, esto fue a la velocidad del rayo, porque la semana pasada, en 3 días, encontraron una variante que no coincidía con lo que detectaban las PCR, decidieron secuenciarla, encontraron todas esas mutaciones, se reunieron los equipos médicos para discutirlo, llamaron inmediatamente, consultaron con el presidente de Sudáfrica. En 2 días hubo una reunión con la Organización Mundial de la Salud, y normalmente todas las variantes, siempre la Organización Mundial de la Salud decía, son variantes de interés primero, iba monitoreando lo que pasaba y después decidía si declararlas de preocupación o no. Hubo muchas variantes que no llegaron a ser de preocupación. En este caso, se saltearon la de interés y inmediatamente la catalogaron como variante de preocupación, y bueno, todos los sistemas de vigilancia y de monitoreo y de seguimiento de la pandemia se pusieron en estado de alerta, porque inmediatamente empezaron a detectar casos en todo el mundo. Realmente ya está en prácticamente en todos los continentes, y entonces, bueno, es muy, muy reciente y se necesitan, como decía, estas 2 semanas, porque, por ejemplo, se van a hacer los experimentos para someter muestras. Nora. Tienen esta variante Omicron, las enfrentan con las vacunas y con suero de pacientes recuperados para ver si, por ejemplo, evade mejor las defensas del organismo o las que confieren las vacunas. Claro. Nora, vos hablabas recién que esta variante se detectó que tiene 33 mutaciones, ¿no? Y entiendo por lo que veníamos siguiendo, que esas mutaciones tienen que ver también con la circulación, ¿no?, que tiene el virus. Ahí, después de la preocupación que hubo por la variante Delta, ¿qué es lo que se hizo mal, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que
podría haber evitado y no se evitó para llegar a esta nueva variante? Bueno, los virus evolucionan, ¿no? Cuanto más se reproducen, como al reproducirse tienen que copiarse, se producen errores en esa copia y pueden aparecer esto que nosotros llamamos variantes, ¿no es cierto? Ahora, cuanto más se reproducen, por una cuestión matemática, más posibilidad hay de que aparezcan variantes. Se preguntan muchos, en este momento muchos virólogos, de dónde apareció Omicron. Y hay una cantidad de hipótesis que se barajan. Desde que ya estaba circulando meses antes de que se detectara en Sudáfrica. Hay que decir que Sudáfrica, a pesar de tener solo el 25% de su población vacunada, tiene un muy buen sistema de vigilancia genómica. Y entonces muchos, digamos, ahora están, digamos, siguiendo las huellas hacia atrás por los estudios genómicos para ver si encuentran que en realidad estaba circulando antes y en realidad no se había detectado. Otros piensan que puede haberse generado en otro huésped, en otro animal, digamos que la recombinación se dio porque sabemos que hay animales que pueden contraer el SARS-CoV-2, y entonces allí se puede multiplicar, a lo mejor los animales se enferman o no se enferman y pueden transmitirlo y en la multiplicación pueden aparecer variantes. También está la hipótesis de que, como ocurrió con otras, que en las personas inmunocomprometidas y que tienen una infección crónica y entonces el virus se está replicando constantemente durante meses, pueden aparecer estas variantes de preocupación, pero la verdad es que lo principal y lo que apuntan todos los sistemas sanitarios es que hay que inmunizar a toda la población mundial, porque África tiene solo el 11% de su población vacunada. Cuantas más personas haya sin vacunar y sin inmunidad contra el virus, por una cuestión estadística, simplemente la posibilidad de que aparezcan variantes crece. Claro. O sea, esa frase que se repite siempre, o nos salvamos entre todos o no nos salvamos ninguno, es muy cierta, porque mientras haya continentes o haya poblaciones muy grandes donde el virus esté circulando, la posibilidad o la amenaza de que surjan estas variantes está latente, y con los viajes aéreos, el turismo internacional, el comercio, etcétera, siempre está el peligro de que eso se expanda a otros lugares. Totalmente. Estamos en comunicación con Nora Barr, es periodista, editora, columnista científica, charlando sobre la variante Omicron y, bueno, lo poco que se sabe, ¿no? Todavía. Ligado a esto último que decía Nora, habíamos escuchado también la definición esta de ir a una política de COVID-0, ¿no? Como un objetivo deseable también, en el sentido de no dejar tanto lugar para el desarrollo del virus. ¿Cómo le parece que va a responder la industria farmacéutica ante esta nueva realidad, ¿no? De una nueva variante de preocupación ya dando vueltas? Bueno, la industria está en este momento, todos los laboratorios de las grandes farmacéuticas y especialmente las que producen vacunas están haciendo todas las pruebas necesarias, porque si realmente esta variante evadiera la respuesta inmune provocada por las vacunas, ya hay, digamos, por lo menos 3, Pfizer, Moderna y Sputnik, ya dijeron que ellos están en condiciones de producir vacunas específicas contra Omicron en muy poco tiempo, entre 45 días y 3 meses, 100 días, digamos, eso es lo que dicen las compañías, ¿no? De forma un poco optimista, porque sabemos que a veces no se cumplen los plazos, pero la verdad es que la vacuna ya está desarrollada, así que solamente es cuestión de cambiar la proteína, digamos, que despierta la respuesta inmune y ya, digamos, todo lo demás está hecho, ya los estudios de seguridad están hechos, habría que hacer ensayos, sí,
pero se podrían hacer muchísimo más rápido, ¿no? Con respecto a fármacos, es poca la respuesta que hay para paliar, digamos, o curar la infección una vez que se produce. O sea que todo está puesto en las vacunas, por supuesto se siguen desarrollando fármacos, pero vos mencionaste la estrategia COVID-0, y la verdad es que hasta ahora, en el mundo, quienes estudian la progresión de los brotes y la respuesta de los gobiernos en todo el mundo, llegaron a la conclusión de que es la única manera de retomar una vida normal, ¿no? Es lo que hizo China, es lo que hizo Nueva Zelanda, lo que hizo Australia. Es cierto que a veces de repente se produce algún brote, vuelven a cerrar todo, y es la manera de poder zafar, digamos, del virus, ¿no? Y poder retomar las actividades normales. ¿Y cómo está Argentina frente a ese escenario, frente a un eventual ingreso de la variante al país? Y en este momento se tomaron algunas medidas, a juicio de muchos especialistas, si bien van en la dirección correcta, no son totalmente acertadas, porque, por ejemplo, se pide prohibición de bajar o confinamiento de viajeros llegados de África, y en realidad es una medida que hay que tomar con respecto a viajeros de todo el mundo, porque ya el coronavirus, es cierto que el centro, digamos, donde se ve mayor replicación por ahora es en el sur de África, pero hay viajeros en todas partes y todavía no se sabe la extensión realmente de los contagios con Omicron. Están encontrando, porque bueno, ahora pusieron la lupa y están secuenciando en busca específicamente de esta variante, pero del mismo modo que puede venir de Sudáfrica o no, puede venir de cualquier otro continente. Así que, digamos, se tomaron medidas precautorias, porque todavía, como digo, no se sabe mucho, pero se impone tomar las precauciones porque todos sabemos que el virus entró por las fronteras, digamos, específicamente por Ezeiza, y lo que, digamos, la manera más efectiva de retrasar o impedir la circulación, y se probó con Delta, es el confinamiento o el aislamiento de 14 días después de llegado a costa del viajero, para que no se... Porque esto es como un incendio, para que no se difunda, ¿no? Los virólogos siempre explican que esto es como un incendio. Cuantos más focos haya, más rápido progresa el incendio. Claro. No puede impedir. Y en cuanto a la vacunación, digo, porque también hay como, me da la impresión de cierta desinformación de cómo está preparada la Argentina, no sé, para avanzar con una tercera dosis, digamos. No, la vacunación realmente anda muy bien. La Argentina está, de los países de más de 1 millón de habitantes, entre los primeros de la tabla. Hay 80% o más de la población con una dosis, 60% con 2 dosis. Ya debemos haber superado el 50% en menores de 11 con una dosis, y está avanzando con 2. Los adolescentes también tienen un alto nivel de vacunación. Donde se ve que hay cierto que va un poquito más lento es entre 18 y 39 años, la segunda dosis. Aparentemente muchos jóvenes piensan, bueno, ya me di la primera y ya está, y en realidad no es así, ¿no? Porque la segunda, si bien uno tiene una gran parte de la protección con la primera, se necesita la segunda para realmente aumentar esa protección, y más sabiendo que está circulando mucho la variante Delta, y además ya hay vacunas, ya está asegurada la provisión de vacunas, y ya se inició toda la campaña para vacunar con tercera dosis a quienes les corresponda, porque su esquema primario de 2 dosis necesita una tercera, y con refuerzo a toda la población. O sea, los que hayan necesitado 2 se van a dar una tercera, y aquellos que hayan necesitado 3 se van a dar una cuarta. O sea, toda la población, toda, va a tener un refuerzo. Y una parte, que
son los mayores de 50, que recibieron 2 de Sinopharm, y los inmunocomprometidos mayores de 18 van a tener tercera dosis dentro de su esquema primario. Claro. Ahí estamos en comunicación con Nora Abar, periodista, editora, columnista científica, bueno, charlando de este tema Omicron. Mencionaba Nora, bueno, y charlábamos antes, ¿no? También de este aspecto que quedó planteado. Entiendo que es en términos mundiales, ¿no? Cuando discutimos, cuando se plantea el problema de COVID-0 como estrategia, porque hay muchas desigualdades también por lugar. Desde ese punto de vista, ¿dónde ve usted que podría haber, digamos, bueno, medidas que hacen falta tomar en ese terreno, pensando ya en una estrategia más de conjunto? Bueno, digamos, COVID-0 aquí se aplicó en la Argentina en algunos lugares, por ejemplo en Formosa, se aplicó en Córdoba, que se hizo una tarea muy buena cuando había brotes chicos de rastreo, de testeo y rastreo para realmente aplastar, ¿no? Esa multiplicación de casos, también durante un tiempito en Santa Fe, pero sabemos que hubo una reacción enorme desde el punto de vista social, político, etcétera. Se habló de infectadura, de que, bueno, no se permitía las actividades, hubo una reacción muy grande y realmente una oposición muy grande a tomar medidas drásticas. Da la impresión de que no hay mucho espacio para volver a tomar medidas drásticas, pero como decía, hay que ver de qué se trata esta variante, claro, ¿no? Si generara casos gravísimos y subieran nuevamente las muertes y las hospitalizaciones, tal vez haya que volver a tomar medidas de confinamiento y de restricciones más estrictas. Por ahora hay que esperar a ver qué muestran los estudios, ¿no? Lo que sí es cierto es que sería inadmisible volver a una situación de saturación de las terapias intensivas, como está ocurriendo incluso en Alemania, ¿no? Pero con Delta en Alemania eso se produce entre los no vacunados. Entonces uno piensa que, bueno, hay que instalar o decidir restricciones y obligaciones para que la gente se vacune, porque entre los vacunados las hospitalizaciones y la mortalidad es muy, muy baja, ¿no? Las vacunas son efectivas, específicamente, son efectivas para no contagiarse, pero mucho más efectivas son para no tener cuadros graves y bajar el riesgo muchísimo de mortalidad. Hay que ver qué pasa con esta nueva cepa, ¿no? Si realmente fuera capaz de evadir las vacunas, estaríamos hablando de algo muy preocupante. Como digo, igual con la solución, digamos, a 3 meses, pero bueno, habría que volver a empezar claro, a vacunar a todo el mundo. Igual, hay que decir que los especialistas en inmunidad y en vacunas consideran que incluso aunque evadiera más las vacunas, no es que cae la inmunidad de repente y todos volveríamos al casillero cero. Cierta inmunidad siempre se mantiene, o sea que nos daría tiempo de ir preparando vacunas específicas, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona todo eso. No se puede en este momento asegurar nada, y a veces a uno se ríe para no llorar cuando ve declaraciones como las que vos mencionabas al comenzar, de JP Morgan, diciendo esto anticipa tiene la bola de cristal, porque claro, no sé, los investigadores ninguno dice nada de eso, y la verdad es que la Organización Mundial de la Salud hizo una actualización de lo que se sabe sobre Omicron el viernes pasado, y la respuesta básica a todas las preguntas que planteaba es: no sabemos, lo estamos estudiando, no sabemos, lo estamos estudiando. Así que por eso creo que la gente de JP Morgan tiene la bola de cristal. Bueno, se están adelantando un poquito. Nora, le agradecemos por su tiempo y por la comunicación.
Al contrario, gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias, abrazo. saludos. Bueno, pasaba Nora Bar, es periodista, columnista, editora científica, y estábamos charlando sobre el tema Omicron, también lo que queda a la vista, ¿no? Porque este espacio para que el virus se desarrolle y todo, justamente se dio en aquellos lugares donde la vacunación es extremadamente baja, donde las patentes de las vacunas no fueron liberadas, o sea, hay todavía mucho lucro alrededor del tema de las vacunas. Incluso ya hay especulaciones de cuánto podrían volver a ganar las farmacéuticas con esta nueva variante si tuvieran que generar nuevo tipo de vacunas para enfrentarlas. Así que de nuevo el problema, ¿no?, de la salud por un lado, también con impacto en el terreno de lo económico, de la vida de millones de familias, porque después las repercusiones, Nora Bar preguntaba, bueno, ¿qué espacio hay para volver a cerrar? Bueno, sin medidas que apuntalen, digamos, esas medidas que hay que tomar en el terreno sanitario, pero sin medidas económicas que acompañen, es muy difícil. Son las 9:45.